¿Qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a esta materia y a esta clase en particular de la materia de Arquitectura y Sistemas Operativos. Eduardo Mónaco es mi nombre, como podrán observar. Yo voy a ser el docente de esta materia. Me va a acompañar Mauro Triaca, que allí lo podrán observar también, es el otro que tiene la cámara encendida. Él va a ser el ayudante. Materia teórico-práctico que le va a dar continuidad a lo que ustedes estuvieron viendo en el sistema de procesamiento de datos. En esta misma se van a poder entender seguramente mejor algunas de las cuestiones que se empezaron a dar en aquella materia en cuanto a lo teórico. La parte práctica, vamos a ver algunas cuestiones de programación, algunas cuestiones que les va a cambiar un poco la manera que venían programando, van a ver algo diferente a lo que ustedes consideran que es programar, pero bueno, eso me estoy adelantando bastante. En particular vamos a tener dos partes en esta materia que se van a ir intercalando, lo mismo que en SPD. Tenemos una parte que es teórica, una parte donde, como habrán visto en los exámenes, seguramente lo que interesa será un 30% del examen, la parte teórica, la parte donde tienen que estudiarla, leerla, aprenderla, aunque sea de memoria, para poder responder las preguntas que les hagamos. Si bien voy a tratar de buscar siempre ejemplos de cuestiones cotidianas como para que se pueda entender mejor aquello, pero lo ideal sería que ustedes, a partir del material que les vamos a proveer de la cátedra, lo que les pueda llegar a decir en la clase y además bibliografía que les vamos a ofrecer, puedan continuar con esa lectura y estudio para cuanto más conocimiento nunca van a estar de más. Después la materia tendrá partes prácticas. Va a haber una parte práctica en la cual, buenas tardes, va a haber una parte práctica en la cual ustedes van a simular ser sistemas operativos. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Y otra parte donde sí vamos a tener que trabajar con el code blocks y van a tener que programar. La primera pregunta que se les debe ocurrir es, ¿yo necesito tener aprobado programación 1 o necesito saber los contenidos de programación 1 para hacer esta materia? Ni. Necesitan tener algunos conocimientos de programación, pero no es que si no aprobaron programación 1 ustedes no pueden cursar esta materia. Seguramente son cuestiones básicas las que vamos a trabajar con respecto a lo que es programación. En definitiva, cuando más adelante veamos otros temas relacionados a lo que se conoce como semáforos, ahí sí van a tener que meter un poquito de código, no mucho. Pero no se asusten, personas que no han aprobado programación 1 tranquilamente pueden cursar esta materia, así que, pero sí sepan que algunas cuestiones de programación de code blocks se van a ver, se van a trabajar. Materia que consta de dos parciales, teórico-prácticos, presenciales, individuales, presenciales. Ya vamos a tener que ir a la facultad a rendir esos exámenes que se van a rendir en con hoja y lapicera. Sí. Bueno, no te preocupes, Manuel. Siempre es bueno recordar. Es un poquito igual, no se asusten demasiado. Es un poco un poco de ese, no se preocupen. Pero sí, van a tener que volver a verlo. Les decía, la materia va a constar de dos exámenes parciales, teórico-prácticos, individuales, presenciales. No hay mucho puntero, Manuel, no te preocupes. Esos exámenes van a tener sus respectivos recuperatorios. Se aprueba con más de 6, como toda materia en UTN. Se promociona con nota de 8 o más en cada uno de los parciales. Atentos, dije 8 o más en cada uno de los parciales. Esto no significa promedio 8, no significa 10 y 6, me da 16. Sí, lo lamento, tendrás que rendir o un recuperatorio para levantar la nota o rendir el final. Además de rendir los exámenes y tener nota más de 8, van a tener que dar las personas que quieran promocionar, aclaro esto, las personas que quieran promocionar un coloquio final, donde se les dará un tema y ustedes lo van a tener que exponer. Presencial o virtual, creo que no está definido todavía. Más adelante, esto será la última semana de clase, se los informaré. No está decidido todavía. Pero sí, se les va a dar un tema y ustedes van a tener que hacer un informe y presentarlo en grupo. Solo aquellas personas que estén en condiciones de promocionar, o sea, que se sacaron 8 más
en los exámenes y pudieron haber accedido a un solo recuperatorio. Esto es muy parecido a lo que pasaba en SPD. La clave de acceso al campus se las pasé por correo electrónico. No sé si alguno tuvo algún inconveniente para poder acceder. Hable ahora o calle para siempre. ¿Cuál, Manuel? Ah, bueno, sí, sí. Me debo haber confundido yo. Ustedes son 7, ¿no? A mí me hiciste bullying, Edu, porque no me llegó, me lo pasaron mis compañeros. Creo que sí, sí. Bueno, pero Muy feo eso, ¿eh? seguramente. Sí, a 7. Me debo haber confundido con la otra comisión. Pero bueno, lo pudieron solucionar. Menos Manuel, me parece. Y Anabela que no la quería en esta clase, pero bueno, ahora la elimino. Bien, pasar a la primera prueba de detectar la clave incorrecta. Bien, fantástico. Ahora la primera prueba para poder acceder a esta materia. Bien, eso sí. ¿Alguna duda, pregunta que no quede claro al momento de lo poco que dije? ¿Que quieran saber? Sí. Bien, ahí, muy bien, Pedro o Pablo, siempre me lo confundo. Pablo. Estaba mal la paridad de la contraseña de la comisión. Hicieron un jamming y detectaron que había un error. Muy bien. La tengo que haber pedido de vuelta, nadie me la pidió de vuelta. En jamming, Pablo, me la tendrías que haber pedido de vuelta. Yo te conozco, Manuel, ¿no? Ya te tuve presencialmente, me parece. ¿Puede ser? Manuel Grassi, que estaba escribiendo. Ah, bueno. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Tema asistencia. Como esto va a ser virtual, me interesa que las personas que estén presentes sean, que estén interesadas en recibir algún tipo de información. De aquellas personas que no se les va a tomar asistencia. Aquellas personas que no quieran estar pueden retirarse. eh, no hay ningún inconveniente. Insisto, yo ahora cuando les voy a mostrar cómo está distribuido el campus, tienen un cronograma en el cual se detalla a rajatabla qué es lo que se va a hacer cada una de las clases, como para que ustedes sepan, obligarlos, entiendo que las personas que decidieron quedarse en la virtualidad es porque tendrán otras ocupaciones, entonces tampoco es la idea retenerlos si ustedes no están haciendo nada. O sea, obligarlos a que se queden con la cámara apagada y a lo mejor vayan a hacer otra cosa, no es la idea. Si se tienen que retirar, cierran el Zoom y no hay ningún problema. Mientras después les vaya bien en los exámenes y no tengan quejas, no pasa nada. Les voy a compartir pantalla y mostrarle cómo está distribuido el campus. Nosotros estamos comisión 7. Si observan, lo primero que pueden ver al ingresar es el cronograma de actividades, la clase del día de hoy, qué es lo que se va a ver. La clase de mañana, saben que mañana no hay clases, ¿no? Si no lo sabían, se los informo hoy, porque la mayoría no sabía. Mañana es el aniversario de la creación de la UTN, así que no hay clases. La semana que viene arrancamos con el trabajo práctico número 1 hasta el ejercicio 4. Y fíjense que les pongo hasta el ejercicio 4. Vieron que muchas veces me preguntan, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer? Hasta el ejercicio 4, está aclarado en el programa. Luego veremos esta parte teórica. Pasamos al trabajo práctico número 1 hasta el ejercicio 8. Les estoy indicando que hasta qué ejercicio se puede hacer. Todo esto que estuve mencionando acá, o sea, hasta el 26 de agosto, es todo teórico. Todo de que ustedes me van a tener que escuchar a mí hablar y tratar de entender esos conceptos, pero es teoría, es recordar, algunas cuestiones se van a volver a ver respecto a lo que hicieron en SPD, otras no, pero es bastante teórico. Una vez que empecemos el 2 de septiembre con planificación de procesos, con este tema, esto sí es práctico. Es una práctica que lleva tiempo, no es difícil, pero sí lleva tiempo. O sea, se puede encarar, no es que van a estar mirando la hoja sin saber cómo empezar. Sí van a poder empezar, la primera vez que comiencen, les va a llevar mucho tiempo realizar las cosas. Y van a tener que tener mucha concentración, porque un pequeño error cambia todo.
Entonces, recién acá, el 2 de septiembre, arranca la parte bien práctica, la parte más compleja, la parte donde van a hacer más preguntas. Ahí pueden hacer todo el trabajo práctico número 1, todos los ejercicios. Recién el 8 de septiembre tendríamos que estar terminando con el primer TP. Son 12 ejercicios aproximadamente. 12, no, 15 ejercicios, perdón. El 9 de septiembre arrancamos con otro tema, hilos. Esto ya es un poquito más complejo desde el punto de vista de la programación. Insisto, les va a cambiar la manera de pensar lo que es un código, como lo vienen pensando hasta el momento. No se utiliza acá ni codeblocks ni nada. Sí, tener que saber para qué sirve cada uno de los procedimientos que le vamos a mencionar, o las funciones y nada más. Pero eso es más bien teórico que otra cosa. Tiene una parte teórica en el trabajo práctico número 2 y una parte práctica. Una vez que hicieron todo eso, o sea, los dos primeros trabajos prácticos, recién el 22 de septiembre está pensado el primer parcial. 23 de septiembre, devolución del primer parcial, y después arrancamos con la segunda parte de la materia, que no se la voy a comentar porque si no va a ser mucho. Entonces, esto está acá planificado en el cronograma, se trata de respetar a rajatabla. Por lo tanto, hoy vamos a ver esto, terminamos de ver esto y se termina la clase, mañana no hay clase, la semana que viene, o sea, esto lo pueden hacer cuando quieren, el trabajo práctico número 1 hasta el ejercicio 4 lo pueden hacer cuando gusten, la semana que viene tratamos de cerrarlo, son 4 ejercicios nada más, que son preguntas teóricas que se responden a partir de lo que vamos a ver hoy, continuamos con otra parte teórica, y así. Entonces, por ejemplo, vemos hoy estos temas, mañana no hay clases, ustedes por su cuenta pueden hacer el primer trabajo práctico hasta el ejercicio 4 y no quieren venir el 25 de agosto, sepan que esta clase se va a hacer esto. Obviamente siempre es interesante venir, comentar, charlar, algo que podamos decir. Una pregunta, Edu, ¿lo tenemos que subir? ¿Vos vas a poner subir tarea o te lo No, comentamos? trabajo, es como en SPD, ustedes hacen los trabajos prácticos para tenerlos ustedes para, por ejemplo, esta primera parte hasta el ejercicio 8 son posibles preguntas del parcial, esta parte teórica del parcial hasta el ejercicio 8. Ya te digo, no te digo complicado, lo que van a necesitar más, requerir más atención arranca recién acá. Planificación Bien. de procesos. Esto sí, van a tener que prestar mucha más atención y vamos a trabajar desde el punto de vista práctico. Van a tener que hacer ejercicios acá. Esto no. Esto es teoría. Bien. Obviamente esa teoría hay que aprenderla porque después, insisto, es un 30% del examen. Esto con respecto al campus de la comisión. Si ustedes observan, en el campus de la comisión, además está la parte teórica, la parte práctica, voy a dejar los videos del año que hice el año pasado, con el curso anterior. O sea, donde están los links, acá, estos son los videos del año pasado. Básicamente voy a decir lo mismo, supongo. Entonces, si bien voy a grabar estas clases, también voy a pasar las clases, voy a dejar las clases del año pasado. Pueden verlo 2 veces, o pueden verlo distinto, qué sé yo. Como ustedes gusten. Pero ya tienen, por ejemplo, todo armado. Cada una de las semanas, según un cronograma, qué es lo que se tiene que hacer. O sea, ustedes por algún motivo no pueden venir alguna que otra semana y saben qué se hizo esa semana, qué se trabajó y cuánto están atrasados. Eso ya está definido cada una, o sea, no borro nada de lo que se hizo. Incluso tienen hasta un modelo de primer parcial. Este era un parcial que se tomaba de forma virtual, también ustedes lo van a poder hacer, no hay ningún problema. O sea, por lo menos les doy la estructura que tendríamos hasta el primer parcial, como para poder repasar esto. Esto con respecto al campus de la comisión específico. Con respecto al campus del campus general, lo más importante, o sea, básicamente tienen lo mismo que en el campus de la materia, pero sí, yo no les puse, pero lo tienen acá, un libro, que es el de William Stanley, Sistemas Operativos, que es el libro por el cual nosotros nos manejamos para hacer esta materia. Entonces, si bien nosotros siempre cuando hacemos las presentaciones son resúmenes de este libro. Así que si ustedes están aburridos y tienen ganas de leer un poco, recomiendo que lean este libro que tiene básicamente todos los contenidos de la materia mucho más bien explicados, mucho más extenso. Eso por si quieren explicar, si quieren ver algo más. ¿Ese libro puede ser que también en SPD lo hayas puesto? ¿Sí?
Pero bueno, Porque me parecía conocido el nombre. sí, pero bueno, ahora tendrían que ver la parte donde sea de sistemas operativos, ¿no? Sí. Pero sí, estaba en SPD también. Después, si también quieren, más adelante, ahora no tanto, porque no será necesario, algún canal de YouTube para pasarles, donde se expliquen todos estos contenidos. Yo tengo un par para recomendarles, pero todavía no es necesario. Pero eso también se los voy a pasar, así que la idea es que sea una buena experiencia la materia y no que estén sufriendo. Claro, bueno, eso va, cuando te pase eso, Manuel, mañana que no tienen clase, por ejemplo, y están aburridos, vamos a leer un libro de sistemas operativos. Puede ser una buena opción. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Todo perfecto. Miren que si no hay dudas empezamos, ¿eh? Una vez que empezamos. Bueno, empecemos. Vamos a comenzar, yo lo estoy grabando. Vamos a comenzar con el apunte número 1 de la unidad 1. Lo tendremos que ver, según cronograma, lo del día. La introducción a sistemas operativos. Primera pregunta de examen. ¿Qué es un sistema operativo? Voy a dejar de compartir, lo voy a tratar de ver la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué entienden ustedes por sistema operativo? Que sepa la definición, no la diga, ¿no? ¿Cómo sería la vida de las personas antes de los sistemas operativos? ¿Cómo era la vida de Federico, por ejemplo? Aburridísima. ¿Por qué? No creo que tenga la edad de Federico, por ejemplo, no quiero decir otro nombre. ¿Cómo era Lo dije la... aburrido en el sentido de la utilidad que se le da a la PC, pero en ese momento era mucho más simple. ¿En ese momento mucho más simple o ahora es más simple? O sea, en el sentido de las computadoras o de la utilidad que se le da a una computadora previo al sistema operativo. No había mucha funcionalidad. Sí, Claro, funcionalidad había. es una manera de ejecutar, digamos, lo que vos querés que haga la computadora. Sí, pero antes eso se podía hacer. También. Una interfaz también, está bueno. Bueno, ahí lo que dice Manuel es muy interesante. Antes que existieran los sistemas operativos, si nosotros queríamos acceder a un sistema informático, teníamos que ser básicamente programadores. Hoy cualquiera maneja una computadora. Vieron muchos nenes chiquitos, muchos bebés que incluso pueden hasta agrandar imágenes o dirigir, mirar un video de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer eso un bebé que no sabe ni leer ni escribir? Por la interfaz que existe en los sistemas operativos que nos permiten, que nos facilitan todo. Cuando no existían los sistemas operativos y queríamos dirigirnos hacia hacer algo que estaba en la computadora, teníamos que escribir la dirección, teníamos que nosotros conocer la dirección de memoria donde estaba ubicada eso que queríamos acceder, teníamos que ejecutarlo y teníamos que hacer algo muy parecido, todo por consola, sí. Algo muy parecido a lo que hacemos hoy cuando queremos acceder a un sitio web. ¿Vieron cuando... Está bien. ¿Vieron cuando ustedes quieren acceder a un sitio web? Ustedes colocan la primera dirección, por ejemplo, google.com, y después cada vez que van accediendo a otros lugares, vieron que la barra de herramientas se va agregando más dirección. Nosotros no necesariamente tenemos que conocer esa dirección que es complicadísima, vieron que tiene muchas letras, mayúsculas, minúsculas, símbolos. No hace falta que nosotros conozcamos todas esas letras, sino que nosotros apretando en los distintos lugares donde queremos acceder con el mouse y a través de iconos nos dirigimos hacia esos lugares, pero si observan la barra de herramientas cambia de dirección. Antes, sin los sistemas operativos, tendríamos que saber todas estas direcciones, todas esas letras, todas esas, todas esas palabras, símbolos, los teníamos que saber nosotros e ir escribiéndolos. Los sistemas operativos vinieron a facilitarnos la vida. Y cuando decimos un sistema operativo que nos facilite la vida, algo tan básico como el botón de inicio, o algo tan básico como los iconos, que hoy nos pueden llegar a aparecer así, fue lo que dio lugar a que nosotros no tengamos que conocer toda la estructura interna de la computadora y que con un mouse y una flechita y dirigiéndonos a los lugares donde queremos, podemos hacer básicamente lo que antes hacía. Claro, algo muy básico como las ventanas, minimizarlas, restaurarlas, cerrarlas, solamente eso. Esos son los sistemas operativos, lo que nosotros estamos observando. En principio, después hay otras cosas que hace, pero lo que tenemos que entender es que los sistemas operativos vinieron a facilitarnos el uso de las computadoras. Antes no era fácil usar una computadora, antes había que saber programar para poder sentarse frente a una computadora. Voy a volver a compartir pantalla.
Entonces, como definición, un sistema operativo es un programa, y si digo un programa, la pregunta siguiente será, ¿es algo que ustedes el día de mañana van a poder hacer, van a poder programar un sistema operativo? ¿Qué piensan? No Capaz sé no si un mañana, sistema pero- operativo, pero un programa sí, sin problema. Pero un sistema operativo, todo un sistema operativo, ¿podrían programar ustedes? ¿Estarán en condiciones de programar un sistema operativo? Sí, Sí, la respuesta es sí. Ustedes van a poder el día de mañana programar un sistema operativo, porque básicamente es un programa como lo que ustedes están haciendo, obviamente con mucha más complejidad, con muchas más cosas, muchísimas más líneas de código que las que habitualmente hacen, pero es básicamente un software que ustedes van a poder programar. Y básicamente lo que hace es controlar la ejecución de aplicaciones y de programas y actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware. O sea, entre nosotros, el hardware no somos nosotros, pero entre toda la parte dura del sistema informático y lo que son las aplicaciones. Esa interfaz son las ventanas, los iconos que nosotros conocemos. Posee 3 objetivos. Acá donde pregunta del examen parcial, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de los sistemas operativos? Bien. Estas son cosas que si bien uno las puede ir viendo y decir, bueno, esto es fácil, esto se entiende, después hay que recordarlo. O sea, habría que leerlo varias veces. Pero los objetivos de los sistemas operativos son 3. La facilidad de su uso, como les estuve diciendo, una interfaz gráfica que se nos presenta para que nosotros nos resulte mucho más sencillo acceder a las distintas cosas que tenemos en nuestro sistema informático. Eficiencia. Que algo sea eficiente, la pregunta es esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre eficiencia mejora el y eficaz? rendimiento. ¿Qué La diferencia eficiencia. hay? A ver, más o menos. ¿Qué diferencia hay entre algo eficiente y algo eficaz? ¿Qué quiere decir que algo sea eficaz? ¿Están escribiendo en el chat? Bien, a ver, que bien lo de Matías y lo de Anabela. Muy bien, Manuel. El eficaz cumple, hace lo que tiene que hacer. Y el eficiente cumple, pero gastando la menor cantidad de recursos posible, o sea, haciendo óptimo lo que esté haciendo. Bien. Entonces recuerden esto, los sistemas operativos lo que buscan es ser eficientes, no eficaces. No buscan cumplir. Ustedes como programadores también van a tener que buscar siempre ser eficientes, no eficaces. No sirve cumplir solamente para la programación. Sirve, o sea, sirve, sí, sirve. Pero es lo ideal, es lo que se busca en un programador, no. Recuerden esto. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, describirte en pocas palabras, soy eficiente. Bueno, ahí les va a gustar, ahí les va a llamar la atención, porque todo programador tiene que ser eficiente, no eficaz. Recuerden eso para la próxima entrevista. Un sistema operativo tiene que tener la capacidad de evolucionar. ¿Qué quiere decir? Están construidos de manera tal de que nosotros no sabemos lo que puede llegar, qué tipo de aplicaciones pueden llegar a darse el día de mañana. Puede haber más plataformas de streaming, puede haber más plataformas interactivas, no sé. El sistema operativo tiene que tener la capacidad de poder absorber todo aquello que al momento de hoy no conoce. Entonces, esos son los 3 objetivos que tiene que tener un sistema operativo. Además de objetivo, tiene funciones principales. Bien, pero siempre tiene que ser igualmente o menos un objetivo de los programas, de dejar tiene que ser siempre óptimo todo. Es uno de los objetivos. Una de las funciones principales, la función principal de los sistemas operativos es el de ser máquina extendida. Pregunto, ¿ustedes tienen idea qué es una máquina extendida? ¿Dónde ven una máquina extendida? Estoy seguro que muchos de ustedes usan máquinas extendidas. la que tiene dos monitores, ¿o qué No. llama? No, no. Bueno, no importa, después lo voy a aclarar. Estoy seguro que muchos de los que están acá usan máquinas extendidas. No. Ahora después voy a aclarárselo más. Dice una máquina, me llama la atención que no sepan lo que es una máquina extendida. Se encarga de presentar una interfaz agradable para programador u operador por medio de archivos, ocultando las peculiaridades del hardware como las interrupciones, administración de memoria, temporizadores y otras funciones de bajo nivel. Ahora les voy a decir de qué es esto. Una computadora tiene todo esto, interrupciones, administración de memoria, temporizadores, después les voy a aclarar bien qué es eso, y funciones de bajo nivel. Nosotros no nos enteramos
por ejemplo, ustedes en este momento no saben qué programa de los que yo tengo acá en la computadora está en la memoria RAM, qué programa tengo en disco, qué programa está en el procesador, no tenemos ni idea. El sistema operativo nos evita todos esos trastornos. El administrador de tareas que, Manuel, la máquina extendida, ¿no? El administrador de tareas, está bien, después lo vemos. Estoy completamente seguro que varios de ustedes usan máquinas extendidas. Otra de las funciones principales es como controlador de recursos, o sea, dos funciones. ¿Está hablando de principales. virtualización ahí? No. Algo parecido, sí. ¿Ninguno juega juegos acá? ¿Pero qué sería? ¿Como una asistencia remota? No, un emulador. Pero bueno, después Las máquinas virtuales, claro, las máquinas virtuales es Claro, lo por que- eso, sí. por eso lo llevaba. Era No. lo que decía yo. te hace creer que tenés lo que no tenés, por ejemplo. Pero bueno, ahora después lo vamos a ver en otra diapositiva. O sea, te hace creer ahora después lo vemos. Bueno, una es la de máquina extendida. Evitarnos todos estos trastornos que hay dentro de un sistema informático a nivel hardware. Y como controlador de recursos, tenemos que pensar lo siguiente. Todas las aplicaciones que tenemos en nuestra computadora se creen únicas e irrepetibles y las más mejores. Y todas quieren acceder a todo. Quieren acceder al hardware, a los periféricos de salida, quieren acceder a los recursos, y cuando hablo de recursos, sobre todo me refiero al procesador. El procesador es algo muy deseado por los programas, obviamente, porque si no están en el procesador, los programas no van a poder ejecutarse. Entonces hay una competencia hasta casi desleal entre las aplicaciones para llegar a los procesadores. Lo que hace el sistema operativo, yo siempre le pongo el mismo ejemplo, el sistema operativo hace de patobica. El sistema operativo dice, vos entrás, vos no, vos te quedás acá afuera, vos pasás, salí ahora porque ya tuviste mucho tiempo, vos quedate por otro lado. O sea, básicamente el sistema operativo es el patobica del microprocesador. Es el que decide qué programa entra y qué programa sale. ¿Por qué? Porque todos los programas se pelean siempre por entrar y por acceder a todos los recursos. Entonces, piensen en el sistema operativo como un patobica. Patobica de boliche, ¿vieron? ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Dijimos dos cosas. Entonces dijimos que tiene 3 objetivos y 2 funciones principales. Los sistemas operativos. Bien. Sigo. Todo en orden, profe. Desarrollo histórico de los sistemas operativos. Bueno, esto es muy parecido a lo que se vio en SPD con respecto a las generaciones de computadoras. Básicamente cada generación, vieron que estas fueron preguntas de SPD, ¿no? Básicamente cada generación de computadoras se dio por el invento de algún componente electrónico importante. La primera generación, hago un punto y aparte acá. Nosotros estamos viendo lo que son las distintas generaciones de computadoras, vamos a mencionar 4, porque nos basamos en el libro de Stanley y Tenenbaum, es otro libro también, donde ellos marcan 4 generaciones de computadoras. Ustedes utilizan otra bibliografía, seguramente haya más generaciones de computadoras, lo que les pedimos es que se queden con la nuestra, porque si leen por otro lado seguramente encuentren hasta la generación 0 y cuando tengan que responder en los exámenes puedan haber confusiones. Entonces, esta parte sí, leanla de acá, no busquen otras cosas, por favor. Insisto, nosotros nos basamos en esta teoría, en esos autores que dicen que la primera generación de computadoras se dio en estos años porque había tubos de vacíos. Los tubos de vacíos eran los que direccionaban la corriente, los que podían almacenarlo, lo que pasa es que levantaban pero muchísima temperatura y un tubo de vacío es algo muy grande. Acá no había sistemas operativos. La segunda generación de computadoras se dio gracias al invento de los transistores y el sistema por lotes. Cuando hablamos de lotes son personas que agarraban, imagínense, bloques y las trasladaban de un lugar a otro en grandes habitaciones, manejados generalmente por mujeres. Las mujeres eran las que programaban en esta época. Tercera generación de computadoras se dio gracias al invento de los circuitos integrados y la multiprogramación. Antes las computadoras, hasta esta generación, servían para hacer una sola cosa. ¿Vio esa gente que sirve para una sola tarea? Bueno, las computadoras hasta ese momento eran así. Ahora las computadoras pueden servir para más de una cosa. En esta tercera generación, cuando se inventan los circuitos integrados, que es básicamente eso electrónico, que cuando alguien
abre a un componente, no sé, un televisor, una computadora, viene esa plaqueta que es generalmente verde, que tiene muchos componentes electrónicos. Bueno, gracias a ese invento, que aparecieron los circuitos integrados y que se pudieron achicar todavía aún más lo que eran las computadoras. La cuarta generación, que es en la que estamos, es donde acá sí aparecen los sistemas operativos, y lo que el invento que se dio es el de circuito integrado, o sea, es el microchip, básicamente. Es el mismo circuito integrado que anteriormente mencionamos, pero se puede meter todo en un tamaño que entra en la mano. Entonces, todo aquello que era bastante grande, ahora cada vez pasa a ser más pequeño. Dice 1980 al presente, quinta generación de computadoras. Hasta el momento tendría que haber algún descubrimiento importante respecto de la electrónica como para poder encontrar una nueva generación de computadoras. Puede estar relacionado con la nanotecnología, puede estar relacionado con la cuántica. Yo supongo que cuando exista y esté realmente de todo inventada la computación cuántica, una computación cuántica es aquella que ustedes saben hoy que los bits, por ejemplo, que es con lo que nos manejamos nosotros, pueden tomar valores de 1 o 0. Cuando exista la computación cuántica, los bits van a poder tomar valores de 1 y 0. O sea, cada bit va a tener una probabilidad de que valga 1 o una probabilidad de que valga 0. Esto lo van a ver en estadística también más adelante. Y obviamente van a tener que aprender de todo de nuevo, vamos a tener que aprender todo de nuevo cuando existan las computadoras cuánticas, pero supongo que es el futuro de lo que se viene, ¿no? 1 y 0 van a poder valer. Entonces ya todo lo que es la lógica de programación que nosotros tenemos dejará de existir y se manejará todo a través de probabilidades. Probabilidades, estadística, perdón, materia que ustedes estarán cursando en este mismo cuatrimestre, así que préstenle atención porque básicamente lo que venga en un futuro va a estar todo manejado a través de estadística y no tanto como materias, como esta materia o como la materia del CPD. Eso sí va a quedar totalmente obsoleto. O todo lo que se ve en matemática discreta, eso no va a tener más sentido. Sí va a tener más sentido lo que se ve o lo que ustedes van a ver en estadística. Así que presten atención, sobre todo a la segunda mitad de esa materia. Bien. Hasta acá lo que fue el desarrollo histórico de las computadoras, esto ya había sido visto por ustedes. Lo que nos puede llegar a interesar es que recién en la última generación es donde aparecen los sistemas operativos, donde existe esto de la facilidad de que el usuario tenga el acceso, no tenga tanto acceso a aquellas cuestiones que son internas de la computadora y que pueda trabajar de manera más cómoda y que las personas no tengan que ser especialistas en computación, cualquiera que se sienta ante un sistema informático, sino que cualquiera pueda hacer de todo. Conceptos básicos con los que vamos a trabajar en esta materia, voy a mencionarles algunos, la semana que viene vamos a ver otros. El primero es el de procesos, no vamos a cansar de hablar de procesos. Un proceso básicamente es un programa que está en ejecución. Esa es la mejor definición que pueda haber. Programa que está en ejecución. Cuando ustedes escriben una línea de código, un software, ustedes lo que están haciendo es un programa. Lo compilan, lo ejecutan. Cuando el programa está ejecutándose, eso es un proceso. Hay que tener bien en cuenta esas dos diferencias, esa diferencia entre esos dos conceptos. El programa es la línea de código sin ejecutarse. El proceso es la línea de código ejecutada. O sea, es uno que está activo y uno pasivo. Pasivo es el programa, activo es el proceso cuando se está ejecutando. Obviamente se está ejecutando con todo, con sus datos, sus pilas, etc. Los procesos pueden ser interrumpidos o liberados periódicamente para dar tiempo de CPU a otros procesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la CPU, el microprocesador, es algo muy deseado por todos los procesos que hay en un sistema informático. Todos quieren acceder a la CPU. Todos se pelean por acceder a la CPU. Es el sistema operativo el que controla quién accede y quién no. ¿Por qué? Como se los dije el cuatrimestre pasado, en un microprocesador, en una CPU, solo, y esto es, el que diga algo distinto a lo que voy a decir ahora, no puede aprobar esta materia, anótenlo. En un microprocesador solo puede haber un proceso al mismo tiempo. O sea, en este mismo instante que yo estoy hablando ahora, hay un solo procesador en la CPU, perdón, hay un solo proceso en el procesador. No puede haber más de un proceso en el procesador al mismo tiempo. ¿Qué pasa?
El sistema operativo maneja tan rápido los microprocesadores, entran y salen procesos tan velozmente que nosotros no nos damos cuenta de que solamente en un multinúcleo, lo que me está diciendo Manuel, en un multinúcleo, yo lo que digo es, puede haber un proceso por microprocesador. Si vos tenés 2 microprocesadores, puede haber al mismo tiempo hasta 2 procesos. Tenés 3, hasta 3. Yo siempre me estaba refiriendo a un sistema informático con un solo microprocesador. O sea, voy a aclarar entonces, voy a decirlo mejor. Según la cantidad de microprocesadores que tenga el sistema informático, son la cantidad de procesos que se pueden estar ejecutando en simultáneo al mismo tiempo. Si tengo más de lo que vieron las computadoras, por ejemplo, o los celulares que son dual core, ahí se pueden estar ejecutando al mismo tiempo hasta 2 procesos. Es el sistema, es igualmente el sistema. Está hablando de los núcleos entonces, no del microprocesador, de los núcleos del micro. Sí, sí, sí. No, está bien, me había entendido mal. Es igualmente el mismo sistema operativo el que controla todos los núcleos. Es el que decide quién pasa, o sea, de todas maneras puede estar ejecutándose más de uno a la vez, pero siempre y cuando haya más de un núcleo. Siempre, generalmente, igualmente cuando nosotros hagamos, porque ustedes después van a tener que hacer de cuenta que son sistemas operativos y van a tener que elegir qué proceso pasa a la CPU y cuál no. Entonces, siempre vamos a estar considerando nosotros que todo sistema informático tiene un solo procesador. No nos pensamos con más de uno. Con más de uno sería básicamente lo mismo, pero bueno. Siempre vamos a estar hablando de uno solo. Claro. ¿Y qué hace? ¿Qué pasará? Sí, Manuel. El mismo sistema operativo necesita un núcleo para ejecutarse. ¿Y cómo hacemos? Y el programa, yo tengo Google Chrome abierto ahora. Tengo Zoom. ¿Cómo hacemos? Tengo el micrófono, la cámara. Supongo que, o sea, porque dentro de Windows después se ejecutan los procesos. O sea, El sistema operativo es el patobica, acordate. Es el que decide quién entra y quién sale. claro, por eso, pero, o sea, está de patobica y no actúa también como intermediario. O sea, en el sentido de que los programas no pasan por él. O sea, No, no es que pasa, él decide quién entra y se quién corre sale. dentro del. Pero no tiene nada que ver entonces, a lo que voy por ahí no se entiende la pregunta. El sistema operativo toma ese núcleo y empieza a ejecutarse, ¿no? No se produce después, o sea, dentro de ese núcleo que Hay uno solo que controla. está en el procesador, va a haber uno solo. Tiene que salir el sistema operativo y tiene que dejar paso a otro. Lo que pasa es que lo hace tan rápido. ¿Cuán rápido lo hace? ¿Quién marca esa rapidez? Lo hace tan rápido que nosotros ni nos damos cuenta. Los hercios del micro. Claro. ¿Y cuántos son un hercio de micro? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Aproximadamente. Y depende, en mi caso particular, bueno, son a 3.6, ponele, pero depende del microprocesador, infinidad de frecuencias. Sí, sí, pero una frecuencia habitual que son 1000, 100 millones. Miles. Las frecuencias son en miles. Miles de millones en general, o millones por lo menos. Lo más básico son millones. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un segundo dividido en 1.000.000 de partes, como mínimo, igual puede ser más. Y cada una de esas particiones es lo que hace que pase por ejemplo, el sistema operativo o que pase cualquiera de los otros programas. Entonces, imagínense un segundo partido en millones de veces, y esa es la velocidad en la que puede entrar y salir cualquier proceso dentro del procesador. Entonces, nosotros ni nos damos cuenta que entró y salió y que dio una instrucción para que pase uno, que pase el otro. Pero siempre dentro del procesador, siempre estamos hablando de que tiene uno solo, siempre puede haber un solo proceso. Después vamos a ver, ¿y cómo hacemos con aquellos procesos que son muy grandes? Bueno, vamos a ver cómo hacemos con eso. Pero hoy quédense con esta idea. En un procesador solo puede haber al mismo tiempo un proceso. Y estamos hablando siempre de que tenemos un solo procesador. Por ahora quédense con esta idea, ya más adelante se van a terminar convenciendo. Porque van a ser ustedes lo que van a tener que hacer de sistemas operativos, de decidir quién entra y quién no al procesador. ¿Qué es una llamada de sistema? Bien, otro de los conceptos claves. Los procesos de usuario, o sea, los procesos que nosotros utilizamos, se comunican con el sistema operativo y le solicitan servicios por medio de llamadas del sistema. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, yo por ejemplo ahora estoy compartiendo pantalla, estoy en Chrome, quiero utilizar otro explorador, Microsoft Edge. Si yo cliqueo acá, ¿qué pasa? Estoy haciendo lo que se conoce como una llamada al sistema operativo. Le estoy diciendo, mira, quiero empezar a utilizar esto que estaba guardado, vaya a saber uno dónde.
quiero utilizar, quiero ver las carpetas, los archivos que tengo, quiero ver el explorador de archivos, quiero ver lo que tengo guardado en esta computadora. Hacer doble clic en estos lugares es lo que se conoce como una llamada al sistema. Le estoy pidiendo al sistema operativo que cambie, o sea, porque hasta ahora el sistema operativo estaba dejando pasar al procesador todos los programas que en este momento tengo abiertos. No estaba dejando pasar estos que están acá, que están, si bien están dentro de la computadora, pero no están en este momento ejecutándose. Seguramente estarán en el disco. Entonces, Profe, una consulta. En los procesadores actuales que tienen muchos núcleos, se va distribuyendo toda esa información en todos los núcleos constantemente, ¿no? muchos núcleos, ¿cuánto te referís? ¿Cuántos núcleos 8, por conoces? ejemplo. ¿Cuántos? 8 núcleos, 16 hilos, ponele. Tenés 8 núcleos para, o sea, se distribuye todo en esos 8, digamos, y se va rotando los 8 de manera simultánea. Claro, ¿No? porque 8 cosas en ese caso se pueden ejecutar al mismo tiempo. Lo que ganás es velocidad. Vos fíjate, yo ahora te estoy hablando a través de una cámara, estoy usando el programa de la cámara. ¿Vos notás que la cámara mía se corta en algún momento? No. Ah, Exacto. no me queda Algo que nunca. haya problema de conexión, no. Vos no notás que la cámara en algún momento dejó de estar en el procesador y pasó a hacer otra cosa. Para vos yo estoy en un continuo siempre por la cámara. Bueno, si hubiese más procesadores, seguramente esto se note aún menos. Porque, por ejemplo, yo quiero abrir algo que no esté en primer plano, una Va a consumir aplicación. recursos. Sí, pero si quiero abrir algo que no esté ahora utilizándose habitualmente, vas a ver qué va a pasar. Va a tardar mucho más en ejecutarse que cualquier otra cosa que yo estoy utilizando habitualmente. ¿Por qué? Porque lo más Sí. probable es que no esté cerca, que el sistema operativo lo tenga medio guardado. Y cuando hablamos de lejanía estamos hablando del tamaño de una computadora, ¿no? O el tamaño de un microprocesador. Lo que puede llegar a pasar es que esto tarde en abrirse, pero nada más. Pero ¿cuánto tarda en abrirse? En un segundo puede llegar a tardar. Pero bueno, eso es lo que sería una llamada al sistema. Archivos. Ustedes ya habrán visto en programación 1 lo que es un archivo, ¿no? Archivo es lo que nosotros entendemos por archivo. Tenemos una ruta de acceso que tenemos en nuestro directorio y haciendo doble clic los creamos, los podemos eliminar, abrir, cerrar, etc. Un archivo es esa carpetita que nosotros tenemos con una dirección de memoria en nuestras computadoras. La diferencia entre shell y núcleo. El shell, dentro de lo que es el sistema operativo, es lo que recubre el núcleo, es lo que interactúa con nosotros, es la interfaz gráfica. El núcleo también se conoce como kernel. ¿Ustedes alguna vez accedieron al núcleo de sus computadoras? ¿Cómo hicieron? ¿Se acuerdan? Acceder al núcleo de la computadora sería salirse de la interfaz gráfica y acceder directamente a todo aquello, o sea, escribiendo direcciones. El PowerShell es lo que, ¿no? ¿Es el CMD? El CMD. Claro, sí, PowerShell creo que se usa ahora en realidad, no sé cómo es. Es bastante. Sí, es lo mismo. Lo reemplaza. Claro, en Windows nosotros se utiliza CMD. Cuando pones CMD directamente te vas a comunicar con el núcleo. Evitar la parte gráfica y pasar directamente a la parte más baja de la computadora. El kernel, el núcleo, es un programa multihilo. Multihilo significa, claro, por consola, sí. Un hilo, por ahora, piensen que un hilo es como si fuese una función. Una parte, un pedazo del programa, piénsenlo así. Después, más adelante van a ver que todo lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero un hilo, piénsenlo hoy como una parte del programa. Reside permanentemente en la memoria y se ocupa básicamente de 3 tareas. Gestionar la memoria, gestión de entrada y salida a disco y control de la ejecución de las tareas. Bien. Clasificación de los sistemas operativos. Los sistemas operativos se pueden clasificar por estructura o por arquitectura. Estructura monolítica es una estructura que está compuesta por módulos. ¿Saben lo que es un módulo dentro de programación? Un conjunto de No, funciones. Un conjunto de instrucciones. Imaginen una estructura monolítica donde hay un conjunto de instrucciones, varios conjuntos de instrucciones que se unen entre sí, no que están una debajo de la otra. Sus características están compilados separadamente,
hay buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes, no tienen privilegios ni protecciones, y están hechos a medida. Están hechos para cumplir ciertas tareas nada más. Otra estructura es la jerárquica por capas, creada por Dijkstra, holandés. Ya la vamos a ver mejor en otros casos. Esta estructura jerárquica por capas está distribuida de esta manera, tiene todas estas capas, como para poder entender nosotros, lo hizo con una idea didáctica, básicamente. Claro, es el mismo del algoritmo de Dijkstra, sí, Pablo. Sí, no sé dónde lo viste, el algoritmo de Dijkstra. Puede ser de que creó los semáforos. Pero, fíjense que estas capas, la capa más, la de -1 es el hardware, no tiene nada que ver con el sistema operativo. Ah, sí, también. La última de las capas dentro de esta estructura son los usuarios, pues están los archivos, los dispositivos de entrada y salida, los buses, la memoria. Está la próxima estructura, que es la de anillos, donde básicamente es igual a la anterior, a la de capas. La única diferencia es que para acceder a un anillo siguiente tenemos que pasar por el anillo anterior a través de una puerta o una trampa. Entonces, si nosotros queremos llegar a la gestión de la CPU, no es como en lo anterior que directamente podíamos acceder a través de esa capa, sino que previamente tenemos que pasar por los distintos anillos a través de una puerta. La única diferencia entre la estructura jerárquica y la de capas es que esta tiene más protección. Máquina ¿Y el virtual. spool ahí, profe, qué era? Que estaba marcado en el gráfico. Que dice spool. ¿Qué significa eso? No sé. La primera que nunca le presté atención, la verdad. Después lo busco y te lo digo. Jeremías. No tengo idea, ¿eh? Me llamó la atención, yo nunca la había Sí, escuchado nunca nombrar tampoco directamente a la la pensé. palabra tampoco. Lo googlearía ahora, pero si alguno lo quiere googlear y me hace favor. Ahora me fijo. No sé, pues dice aplicación de usuario. Es full. No tengo idea de qué será. Bueno, máquina virtual es otro de los tipos de estructura de los sistemas operativos. Y se presenta una interfaz para cada proceso, y acá era lo que les preguntaba, mostrando una máquina que parece idéntica a la máquina real subyacente. Estos sistemas operativos separan dos conceptos que están muy unidos, que es la multiprogramación y la máquina extendida. Esto de máquina virtual, que está relacionado con lo de máquina extendida que les dije hoy, está relacionado, se utiliza mucho con los emuladores de los juegos. Cuando nos hacen creer que nosotros tenemos, por ejemplo, si uno quiere jugar a un juego viejo, tendríamos que tener un emulador que nos genere que nuestra máquina sea una máquina que no tiene el hardware que tiene actualmente. Por eso les preguntaba si alguno de ustedes juega juegos que muchos seguramente utilizan emuladores para... Claro, eso sí, Pablo. Nada, vieron que conocen. Claro, eso es una máquina virtual, una máquina extendida. Que conocer ese tipo, o sea, hacernos creer que tenemos algo que no tenemos, básicamente. El objetivo de los sistemas operativos de máquina virtual es el de integrar distintos sistemas operativos, dando la sensación de ser varias máquinas diferentes. Claro, sí, bueno. Fíjense cómo está este gráfico que lo aclara. El mismo hardware con distintos sistemas operativos y distintos usuarios. Pero estamos ante el mismo hardware. ¿Ven? Mismo hardware y estos son distintos sistemas operativos y distintos usuarios que están viendo distintas cosas, pero trabajando sobre lo mismo. El sistema cliente-servidor, todo el mundo sabe lo que es un servidor, ¿no? Un servidor, pensémoslo como una computadora. Claro, donde se alojan, qué sé yo, varias páginas web. No Es sé, una donde computadora que nos sirve para almacenar grandes cantidades de cosas, y tenemos distintos clientes, que seríamos nosotros los usuarios, por ejemplo, que utilizamos todos el mismo servidor. Esto lo van a ver mejor en lo que es base de datos, por ejemplo. Un caso muy concreto de grandes servidores es, por ejemplo, Google, donde nosotros utilizamos los recursos de Google para guardar información en Drive. Eso Y el Dropbox. el Dropbox, por ejemplo, claro, nos aprovechamos de los servidores de otro para poder dejar información aparentemente gratuita. El primero que se avivó de esto fue Amazon,
que Amazon, no sé si conocen la historia, si no se las cuento. Amazon en su momento vendía y vende cosas. Primero lo vendía en un garage, después lo empezó a vender de manera online. Y sí, sí, primero Puede vendía ser libros, que después empezó a vender los otras cosas. ¿Qué? que puede ser que los servidores siempre tengan que tener como un respaldo de 2 discos por si uno te falla para no perder Sí, la... ni uno más, sí, obvio. Sí, pero pará, iba a otra cosa. Amazon vendía libros en un garage. Después se dio cuenta que podía vender libros de manera online, y después se dio cuenta que podía vender muchas más cosas, podía vender cualquier cosa. ¿Qué pasaba? En Estados Unidos, vieron que existen, como acá han intentado de proponer los Black Friday, o por ejemplo, fechas como Navidad, Día de la Madre, etcétera, se venden muchas más cosas de lo habitual. Entonces, ¿qué pasaba con Amazon? En esas fechas se colgaba porque no tenían los suficientes recursos como para poder para poder almacenar la cantidad de personas que interactuaban con su página en ciertas épocas. Entonces lo que hizo fue comprar servidores muy, muy grandes para poder sustentar todas esas fechas importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía con esos servidores el resto del año? ¿Qué fue lo No los mejor que usaban. no se usaba? Pérdida. Pérdida, claro. Y los alquiló? Entonces ahí donde los alquiló y ahí donde surgieron las nubes. O sea que vieron, lo guardamos en la nube. Bueno, Amazon es uno de los que, como llegó a tener los servidores tan grandes, que en una época le sirve, pero poquitos días del año y el resto del tiempo no, los alquila y nos lo brinda a nosotros los usuarios, supuestamente gratuitamente, para que podamos acceder y utilizar sus recursos. Así es como una de las formas que han surgido los servidores para el resto de las personas. Y ahora tienen el mejor web service del mundo, digamos. Exacto. Bueno, Sí, es de los líderes, sí, el servidor. hay tres grandes, ¿no? Amazon, Google y Windows, pero bueno, pues cada uno decidirá. Pregunta de examen, porque acá estamos viendo la clasificación de los sistemas operativos por servicios. Pregunta de examen. Los sistemas operativos se pueden clasificar a través de su número de usuario, número de tareas o número de procesadores. Esto es lo que estuvimos diciendo hoy. Pueden ser uniproceso o multiproceso. Por el número de usuarios, tenemos sistemas operativos que son monousuarios o multiusuarios. Los multiusuarios son fáciles, son los sistemas operativos comunes, con los que interactuamos habitualmente. Pregunta de examen. Sistemas operativos que son monousuarios. Ejemplo. Bueno, Windows. DOS, bueno, pero a uno más actual. No creo que nadie esté usando DOS. No. Android. Ubuntu, ¿no? No. Claro, que haya un solo usuario al mismo tiempo. Un cajero, bien, Manuel. Ahí tienen una respuesta. Un cajero automático, por ejemplo. ah, No, ustedes pensaban en los sistemas operativos conocidos, pero un sistema operativo. una dirección de mail, No, pues a la dirección, si bien no sé si lo pensaría como un sistema, no tiene un sistema el operativo. campus de la facultad, por ejemplo. Campus de la facultad, sí, Bien. eso sí. Pero una dirección de mail no, pues no se consideraría, no, porque está aparte trabajando con otros, a partir de otro sistema operativo. Gmail, por ejemplo, a Gmail, vos tenés que pensar esto, a Gmail pueden acceder varias personas, si bien con un único número de cuenta, pero pueden acceder varias personas. Un cajero automático, sí. Bueno, como va a ser Netflix ahora, que tenés que pagar por cada casa, Bien. cada uno tiene su usuario. Se me había ocurrido un No, software, César. ponerle de un, no sé, de un bar, algo así. ¿Qué, Valentín? Un software de un bar, por ejemplo, no, Pero tiene que ser algo que esté sería. destinado solamente a un solo usuario. Pueden ser los celulares actuales, vieron eso, pero tiene que ser un celular que solamente reconozca por huella o por rostro. Eso podría llegar a ser un celular que tenga ese tipo de sistema operativo. Vieron cuando uno accede generalmente una cámara de fotos, Juan, pero que solo reconozca a un usuario solo.
Los ficheros que están, por ejemplo, en mi trabajo, tenés que fichar con el dedo, con la huella digital. Bueno, eso sí también, porque esa es única. Con el número de tareas, monotareas y multitareas. Monotarea, Una sola tarea. Y claro, pero multi. hay sistemas operativos que pueden hacer solamente una tarea. Una calculadora, claro. Una Pasa que, o calculadora. sea, Pero puede hacer cálculos, lo podemos resumir en cálculos. claro, No eso. puede hacer otra cosa. Y no está capacitada para hacer otra cosa. Y una impresora, entonces, Una impresora podría también ser puede de solamente las imprimir nuevas, obviamente, que ¿no? Que tenga ya sistema tienen operativo, pantalla. ¿no? Sí, 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 sí. exacto, de las Pero que vienen con solamente puede interfaz. imprimir, no sirve para otra Yo cosa. creo que los mainframes de IBM también no hacen muchas cosas, hacen Bueno, sí, cálculos sí. muy simples, pero lo hacen muy rápido. Vamos a casos más ¿Un habituales. celular puede ser? ¿Un celular que hace más de una cosa a la vez? Sí, un celular sí, pero por eso los multitareas son más sencillos de ver, pero los monotareas, los que hacen una sola cosa. Bueno, generalmente en los exámenes, no, pero Juan, tiene que ser algo con sistema operativo. Claro, también, microscopio electrónico, pero tienen que ser cosas que sean y hablamos de un lavarropa, por ejemplo, solamente lava, que no sea lava, seca ropa. Una vez tuve una discusión en un congreso, en un encuentro, ¿no? Si un lavarropa es un robot. ¿Ustedes qué piensan? ¿Un lavarropa es un robot? Y ahora vienen que los podés programar desde Wi-Fi y todo eso. O sea, vos le indicás cómo tiene que hacerlo. Cómo querés el lavado, si querés remojo, si querés que La se pregunta perfuma. es, ¿tiene un código de programación un lavarropa? Seguramente sí. O sea, Y sí. si no, ¿Y ¿cómo lo sabe qué programan tarea ustedes? ejecutar? ¿Eh? ¿Lo programan ustedes o ya viene programado? No, no, ya viene programado. O sea, uno Ah, lo que hace es claro. solamente girar la perilla, apretar un botón o dar la instrucción, pero en sí ya está, el código Dale ya está a ver, hecho. perdón, dale instrucciones. Vuelve las instrucciones. Si le das en otro orden, ¿hace lo mismo o hace cosas distintas? No, hace siempre lo mismo en realidad. Si le das en otro orden, No, depende, porque si vos Claro, solamente depende, o querés sea, con un limpiar, lavado, o sea, un lavado no va a centrifugar y después lavar, o sea, el orden, o sea, depende cómo lo mires. Pero ahora, si vos pones, no sé, a centrifugar ropa, después acá y pones a lavar, sí. No, pero podés lavar con diferentes temperaturas, por la ejemplo. pregunta es, ¿ustedes hacen un algoritmo cuando tienen que ir a usar un lavarropa? no, 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 ¿No? está hecho hacemos ya. clic, porque ya lo hizo otro eso. Está bien, pero ¿qué piensa? ¿Que hacer clic en una tecla no es un algoritmo? Sí, sí, lo haces porque cumplís una secuencia Es una serie de de pasos botones. ordenados, finita, bien definida. Claro. Es un algoritmo. Y hay una máquina que cumple con ese algoritmo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros ese algoritmo lo haces en otro orden, y también tenés condicionales. Si pusiste un tipo de ropa, otro tipo de ropa, haces una cosa, haces otra. Si es un lavado grande que tenés que hacer, un lavado más pequeño. Ojo, un lavarropa no puede ser un robot. Lo dejo para pensar. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo por el número de usuarios. ¿No Bueno, lavavajillas? nunca tuve un lavavajillas, no tengo idea cómo funciona, No, pero yo tampoco, pero sé que le pones el detergente, haces clic y enseguida los lava, lo único y que si haces hace. clic y después le pones el detergente, ¿funciona igual? Se pone solo el detergente porque está como en un No tiene nada tubito. que ver que no tenga parte móvil, Manuel. No tiene nada que ver, un robot. Ustedes están pensando en un robot, en algo así que va caminando derecho. No, no. Un robot es algo que es una máquina que cumple ciertas tareas, monotarea, multitarea, y que tiene un código de programación, hay unos programas. Mm. Bueno, para pensar. No, pasa que por ahí se asocia ¿No? con un robot normalmente a algo que por ahí tenga ya inteligencia de seguir una orden, no sé, un reconocimiento de voz, poner Por algo eso así. se llama el Más que nada Internet. por las películas, digamos. Claro, por eso se llama el Internet de las cosas, el IoT, y es algo que está bastante de moda en la actualidad. Programar, claro, no, autónoma o programable, Manuel. Si uno se la puede programar, eso que queremos que cumpla, y yo le doy una serie de instrucciones y lo hace. Por eso, y te digo, un lavarropa o una heladera no es programable. Estamos hablando de heladeras muy inteligentes, ¿eh? Sí, Eso se sí. conoce Y como esas Internet de que las tienen cosas. el sistema de enfriado rápido o el autodescongelamiento, todo eso sí, son inteligentes. O lo Hay hacen solo, heladeras mejor que te dicho. avisen qué es lo que te falta y que te llama al supermercado para que te lo traigan también. Estamos hablando de heladeras muy avanzadas, ¿eh? Todo eso, insisto, se llama eh, ¿qué autónomo? Ejemplo, Manuel, que no sea autónomo y sea programable.
Autónomas no programables. Para pensar. Insisto, todo esto se llama en internet una termocupla, pero responde a partir de un sensor, ¿o no? Está recibiendo señales, ¿no? Y no responde a partir de cierto mecanismo. Por eso, pero responde a través de sensores que lo toma de forma analógica. Bueno, después lo charlamos, si no. Lo que le decía, que todo esto se relaciona con el Internet de las Cosas y son cuestiones para, bueno, ¿podríamos hacer una termocupla programable entonces con sensores? Medio raro, me parece. No, sí entiendo lo que... Esa sería la pregunta. Entonces, todo esto se relaciona, insisto, con el Internet de las Cosas y es otra de las cuestiones en las cuales uno se podría llegar a dedicar el día de mañana. Si podríamos llegar a programar todo lo que está a nuestro alrededor, como por ejemplo un aire acondicionado que tome distintos registros de temperaturas y que calefaccione nuestro hogar a partir de Claro, como la caldera vos la programás que esté prendida tal horario, digamos, la franja horaria, y le programás la temperatura que querés. Pero eso es lo más básico. Si vos tenés una caldera inteligente, si te puede llegar a tener un sensor que tome las temperaturas y vos le decís, bueno, si hay... Claro, sí, que bajo a partir de no, los 20 grados se encienda, por ejemplo. y que Sí, lo tenga... las calefacciones centrales de las casas funcionan así, de hecho, algunas. Bueno, por eso es una de las cosas que se vienen para poder analizar y poder tener a través de sensores que tomen distintos valores y que uno pueda llegar a programarlo de alguna manera. Es una programación mucho más básica a la que ustedes están acostumbrados. Claro, con Arduino se hace todo esto, Pablo, sí. Sí, Manuel, pero podríamos, a ver, que no esté programada, no quiere decir que no le podamos poner un programa y que a partir del mismo podamos hacer otras cosas. Molino que no está Podrías ponerle una máquina que detecte y que si no hay, no sé, cierta presión de viento en el aire, un motor que se active para que siga produciendo. por ejemplo, guardar cierta cantidad de energía para ciertos casos, ¿sí? Sí, todo eso se puede hacer con Arduino, sí, tal cual. Bien. Pero bueno, no era... Y bueno, eso es lo que decía... Sí, Nahuel, lo que decía también, los autos de inyección electrónica con su computadora cambiaron lo que era el carburador. Sí, también. Básicamente, a eso quería llegar, Manuel. Básicamente todo lo que nos rodea, le podemos poner un programa y transformarlo en un robot. No lo pensemos como los robots de las películas, sino como lo que se conoce como Internet de las Cosas. Y eso es algo a lo que el día de mañana se pueden llegar a dedicar también. Pero pensar en cómo pueden llegar a funcionar y cómo poder hacerlo mejor. Todo obviamente va a tener su sistema operativo, una heladera, un lavarropas, que nos permita, o sea, siempre que cumpla con los objetivos que estemos viendo y la funcionalidad de los sistemas operativos que estuvimos charlando. O sea, accesible para el usuario, que nos facilite la interacción, etc. Pero sí, a eso quería llegar. Bien, esto es lo que estuvimos viendo. Interrupciones. ¿Qué entienden ustedes por una interrupción? Si alguien viene ahora y me interrumpe, ¿qué fue lo que pasó? Y se corta lo que estabas Pero haciendo. no. Bien, básicamente es eso. Yo estoy ahora... no, los periféricos de la computadora no tienen sistemas operativos. ¿Qué tienen los periféricos? ¿No es de entrada y salida? No, no, drivers, claro. Mm. ¿Sí, Manuel? Todos los periféricos tienen su driver. Lo que me refería, las interrupciones. Si alguien viene ahora y me interrumpe, básicamente lo que está pasando es que lo que estoy haciendo se ve cortado. Entonces, definimos una interrupción como un evento producido por el hardware del sistema que altera la secuencia en la cual el procesador ejecuta sus instrucciones. Se genera cuando es necesario llamar la atención del procesador para realizar alguna acción importante. Entonces, una interrupción es eso que nosotros entendemos por interrupción. Alguien en algún momento interrumpió y lo que se estaba haciendo no se pudo seguir haciendo.
Ejemplo, ¿qué pasa cuando ocurre una interrupción? El control pasa al sistema operativo. El sistema operativo almacena el estado completo del proceso interrumpido, es decir, guarda toda la información. Cada proceso cuando se está ejecutando tiene una información específica. La más importante es dónde estaba. O sea, fíjense que si yo, por ejemplo, ahora cambio de página, abro otra página y vuelvo a esta, o sea, dejo de estar que esta página esté en el procesador y paso a otra, esta no me vuelve desde el principio, esta se queda guardada donde estaba. Esa información el sistema operativo la guarda en un no, bueno. Esta información el sistema operativo la guarda en un registro que se llama BCP, bloque de control de procesos. Un registro es una unidad de memoria básica que va cambiando constantemente, pero el sistema operativo guarda esa información vital para continuar en el momento, como yo le dije, cada proceso entra y sale del procesador continuamente. Entonces salió, volvió a entrar y tiene que volver a entrar donde se había quedado, no tiene sentido volver a empezar. Eso se guarda en el bloque de control de procesos. Ya lo vamos a ¿Y si se te borra? No hay posibilidad de que se borre. No, porque te queda todo almacenado en el registro este que te digo. Cuando se abre un proceso, automáticamente se abre un registro que es donde se guarda toda esa información. Es como tu Bien. ficha. Claro, después tenés que rastrearlo, digamos, donde se quedó para poder Eso recuperarlo. lo hace el sistema operativo. Nosotros no. Ok. Bueno, se analiza la interrupción producida, se ejecuta la rutina de servicio según la interrupción, se restaura el proceso interrumpido y se ejecuta el siguiente proceso que selecciona el planificador, será el sistema operativo. Claro, eso, por eso a veces cuando se crashea la PC, de hecho, no sé si alguno por ahí alguna vez la pasó, se crashea de la nada, da el pantallazo famoso azul y después cuando volvés a iniciar, no en todos los casos, pero hay muchos de los que vos abrís, o sea, se prende la compu sola, inicia y todo lo que vos tenías en ejecución previo a la interrupción se abre de nuevo de manera Sí, automática. es como eso, se guarda un reporte, sí, tal cual. Y vos, creo que ahora también, bueno, yo, Microsoft en la parte del Office lo tiene, si se te cierra el programa eh, Sí, todo eso inesperadamente, ahora se mejoró. tiene como un punto de, ¿cómo es? Punto de control ahí que hasta acá guarde por si las dudas. Claro. La opción de restaurar texto. Clases de interrupciones, bueno, pueden ser por cuestión de software, por ejemplo, cuando alguien divide por cero, vieron que no existe la división por cero, es un error, un desbordamiento aritmético, se dice. O un desbordamiento aritmético es cuando, ¿se acuerdan en ese PD cuando eh, estábamos trabajando, no sé, con 8 bits y el ¿El número que overflow? queríamos? ¿Qué? ¿Lo de overflow? Un overflow, sí. Nos pasamos de la cantidad de bits con las que teníamos que trabajar según la operación que hicimos, dividir por cero y no hicimos ninguna aclaración. Esa es una interrupción, en ese caso, cuando ocurre eso dentro de un programa, el sistema operativo es el que toma las riendas, dice, bueno, acá pasó algo, a ver qué pasó, hay una rutina de ejecución previamente pensada para estas situaciones, y después sigue todo como estaba. Otra interrupción puede darse por temporizador. Eso que estuvimos viendo nosotros, que el procesador tiene un reloj interno que va haciendo un tic-tac muy rápido, y cada tantos tic-tac los procesos tienen que salir sí o sí del procesador. Eso se considera también interrupción. Una interrupción puede darse por un dispositivo de entrada y salida, cuando hubo algún error, por ejemplo, no sé, si nosotros pusimos imprimir, bueno, en ese caso también toma el control del sistema operativo, para un poco todo y se ejecuta esa rutina. Puede ser por fallo de hardware, como por ejemplo un corte de energía eléctrica o un error de paridad, el mencionado Hamming. No, Manuel. El temporizador hace referencia al reloj que marca la cantidad de los gigahertz, o sea, la cantidad de veces en que está dividido un segundo, y eso es lo que delimita la cantidad de tiempo de ciclos que puede estar un proceso dentro de un procesador. Es un reloj interno que tiene el micro. Cada tantos ciclos voy a sacar procesos. Bueno, como les decía, el fallo de hardware puede ser también por error de paridad. ¿Se acuerdan? Cuando se mandaba algo con cierta paridad que no era la esperada, entonces ahí también puede haber un error.
ocurre cierta rutina. Claro, sí, Manuel. Bien. Hasta acá, Profe, una consulta. Cuando se habla de interrupción, ¿se habla de algo que pasó de manera inesperada, digámosle? Si nosotros, estas por ejemplo, cosas son o abrimos... esperadas, porque Ah, esperada. por temporizador ya está dentro de la planificación. Los procesos no van a estar más de 3 ciclos, 3 ciclos. Porque después de 3 ciclos ya se sabe que el proceso va a haber una interrupción Y si, supongamos, cerramos un programa, ¿qué tipo de interrupción sería? O si abrimos un programa o algo así. Ah, bien. del programa. Bien, bien. Pensé que las de programa eran únicamente No, no, eso es interrupciones lo peor que te puede pasar. inesperadas. Eso es lo peor que te puede pasar. Un error. Bien. Hasta acá, terminamos con lo que sería la primera parte, o sea, lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda? No, no, todo, todo claro, profe. Bueno, Estuvo entretenido hoy. Sí, sí. bien, no canten victoria todavía. Entonces,